Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos. Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta y, como consecuencia, una parte de esa subida se la va a llevar Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del gobierno y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo gobierno. Pero además, los dos sectores han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo, pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial. A partir del siglo XVIII se hicieron muy populares en España unas obras teatrales de contenido burlesco, costumbrista, en las que siempre pasaban cosas divertidas. Fueron bautizadas como sainetes. En la actualidad, determinados acontecimientos políticos nos lo recuerdan. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos. La ministra portavoz del sector PSOE y la vicepresidenta segunda del sector Sumar han protagonizado un entretenido sainete en el que dos representantes del mismo gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras y con la televisión en directo. Yolanda Díaz comparecía feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido de manera singular la reforma laboral, pero de manera singular el salario mínimo interprofesional, el que está permitiendo el crecimiento robusto que hoy tiene España. Me van a permitir que les diga que a España le sienta bien subir el salario mínimo interprofesional, le sienta muy bien. Yolanda Díaz presentaba así de feliz la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos, sin los empresarios y con el acuerdo del sector PSOE del gobierno. Lo que Yolanda Díaz dice que el sector PSOE del gobierno no le había comunicado es que algunos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo tendrán que pagar el impuesto de la renta. Y es significativo que eso sea así, porque el Ministerio de Hacienda sí había informado a los medios de comunicación antes de esa rueda de prensa. El dato es importante porque se calcula que 500.000 de trabajadores, un 20% del total, tendrán algún tipo de retención tributaria al cobrar esa subida de sueldo. Afectará sobre todo a los solteros sin hijos, es decir, que una parte de lo que les van a subir en el sueldo se lo va a llevar Hacienda. Dos ministras del mismo gobierno diciendo una cosa y su contraria en una comparecencia conjunta. Llegaban juntas, se sentaban codo con codo, pero nada más empezar las preguntas quedaba en evidencia que no podía haber más distancia. A la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el fondo, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Y en las formas. Me he enterado por ustedes. Porque era Yolanda Díaz quien revelaba que Hacienda no les había comunicado esta decisión, que no se había discutido. No hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna. Y era tal el reproche que sin haber dirigido ninguna pregunta a Pilar Alegría todavía sobre el asunto, por remarcar lo que decía la vicepresidenta, decide fijar la posición de la parte socialista del gobierno. Es una noticia buena. Centrarse en la medida. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. No sin lanzar un toque de atención a Yolanda Díaz. Va en beneficio de mejorar las políticas públicas. La reacción de la vicepresidenta a esas palabras no ha pasado desapercibida. Usted se estaba riendo al lado. Unas risas que no se ven en esta señal institucional. No sé si me reía del racimo o del dedo. Que Díaz quería pasar por alto. Sin ninguna importancia. Pero que no han hecho más que aumentar la tensión entre ambas partes. Esto que acaban de ver no era un debate parlamentario entre el gobierno y la oposición, era la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros. Pero ha sido un ejemplo evidente de los problemas entre los partidos que conforman la coalición, como si quisieran marcar distancias deliberadamente por lo que pueda pasar. Y esas distancias han quedado de manifiesto aún con más claridad cuando la vicepresidenta del sector Sumar del gobierno ha insistido en que nadie le ha dado la información y la ministra del sector PSOE de ese mismo gobierno la ha desmentido en el acto. No ha levantado mucho la voz, pero lo ha dicho. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Eso no es así, ha dicho la ministra portavoz.
No es extraño que haya discrepancias entre los partidos que forman parte de un gobierno de coalición. Pero lo habitual es que las discrepancias sean previas a las decisiones, especialmente cuando se trata de decisiones del Consejo de Ministros, que, como bien se sabe, es un órgano colegiado. Es decir, las decisiones que ahí se adoptan son de todos los miembros del gobierno, les gusten o no les gusten. Y si no les gustan, siempre cabe la opción de abandonar ese gobierno. Pero Sumar no se plantea dejar sus ministerios y, a pesar del espectáculo de hoy, Yolanda Díaz dice que todo va muy bien. Para que vean ustedes, el Gobierno de coalición goza de buena salud, creo que lo estamos demostrando, pero el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, subir el salario mínimo. La ministra portavoz le ha dicho a su compañera, la vicepresidenta, que eso no era así. Por tanto, o es Pilar Alegría quien decía la verdad o quien decía la verdad era Yolanda Díaz, pero desde luego no las dos. El sector Sumar del gobierno entra al choque con el sector PSOE del gobierno, pero no se va del gobierno. Y a la vez decide presentar en el Congreso una iniciativa contra el gobierno del que forma parte. Una iniciativa parlamentaria contra el gobierno del que forma parte. El gobierno planta cara al gobierno en el Parlamento. Se planta cara a sí mismo. Es una coalición peculiar.